Boker Tov, Barak Yahuwah, Shabbat Shalom. Continuamos en este segundo video. Continuamos en este segundo video hablando del tema sobre el incienso. A ver si está bien para nosotros quemar incienso el día de hoy o no. Vamos a continuar las enseñanzas bíblicas de acuerdo a la Biblia y al final llegamos a una conclusión. Por ahora no hemos dicho que sí, tampoco hemos dicho que no. Simplemente estamos compartiendo las verdades bíblicas. Recapitulando lo que ya hablamos, compartimos en la primera parte de que Adán, el primer ser creado, ofreció incienso a Yahuwah, de que Enoch, nos da descripciones de todo tipo de árbol y corteza que destilan, que exuberan olor agradable como incienso, de que Noé, ofreció olor agradable, incienso a Yahuwah en el momento a salir del arca, y Yahuwah renueva su pacto con él. Abraham quemó incienso a Yahuwah en la fiesta de las primicias, y el primero en celebrar la fiesta de los tabernáculos, donde los 7 días, en la mañana y en la tarde, ofreció incienso a Yahuwah. Estuvimos hablando cómo funcionaba en el templo. Recuérdense que hasta Jacob no ha sido un templo, porque es después de esto que viene la esclavitud en Israel. Moshe es enviado, se liberta el pueblo. Entonces es donde Yahuwah da como ordenanza para construirle un tabernáculo, un templo, como sombra de lo que ha de venir, para que el pueblo lo adore, y ahí es donde da las ordenanzas y escoge a la estirpe, a la descendencia de Aarón, para que sean los ministros en el templo, para que sean los Cohen en el templo. Estuvimos hablando de cómo los dos hijos de Aarón perecieron, fueron tragados vivos por la tierra, llegaron vivos a Sheol, allí perecieron por ofrecer fuego extraño. También compartimos la rebelión de Coraj cuando querían usurpar el Kejuná, querían usurpar el sacerdocio. Y en vez de dejar que las personas designadas por Yahuwah, que era Aarón y sus hijos, específicamente Elazar, ofrecieran incienso, ellos decidieron quemar incienso en el templo a Yahuwah. Por lo tanto, Yahuwah se enoja y a Korah y a su compañía se lo traga a la tierra vivo. Pero a los hijos de Aarón sale fuego y los consume. Más adelante vimos como el rey Usías, quiso quemar incienso, y los Cohen le llaman la atención y le dice que no le toca a él hacerlo, como es normal. En la ley mosaica, en el templo, solamente se le dio a Aarón y a sus hijos como consecuencia de esa rebelión o de esa transgresión, de ese pecado. El rey Usías contrae lepra, y Yahuwah lo maldice con lepra y muere apartado en una casa solo en lepra. Vemos entonces cómo el salmista de Génesis 141 usa una frase súper maravillosa en donde le dice a Yahuwah que su oración delante de él sea recibida como un olor grato a la presencia de Yahuwah, como un incienso a Yahuwah, y que al levantar de sus manos como una ofrenda de la tarde.
Recordemos que en ningún momento el salmista ha dicho, no, porque ahora mi oración va a sustituir las ofrendas quemadas, va a sustituir las ofrendas de incienso, de olor grato a Yahuwah. No, ya no. Ya como mi oración es el incienso a Yahuwah, ya no voy a ofrecer incienso a Yahuwah. Esto no es lo que está diciendo el salmista. El salmista lo que está usando es el prototipo del incienso, ese olor agradable que Yahuwah le encanta, y pide que su oración sea como ese olor agradable, o sea, que su oración se acepta a Yahuwah Elohim como olor agradable. Vimos como el proverbista, sabio Shelomo, dice que el ungüento y el perfume, o el ungüento y el incienso, alegran el corazón. Ahí nos quedamos. Entonces, vamos a iniciar la parte de hoy. Vamos a ver la abominación en el templo. Pasamos de la ley mosaica, entramos a David, seguimos con Shalomón, que todos continuaron con los sacrificios, todos continuaron con sus ofrendas de paz, celebrando las fiestas bíblicas, quemando incienso, ofreciendo ofrenda de bebida. Pero, ¿qué sucede en el tiempo de Isaías? Su capítulo 1, la abominación al templo. Lean el capítulo completo para que entiendan la magnitud de la abominación. Tanto tal que Yahuwah llega al punto de hastiarse, de sentirse nauseabundo, de rechazar completamente todo tipo de ofrenda, todo tipo de oración, absolutamente todo lo que el pueblo le quería ofrecer. ¿Pero por qué? No me traigas más ofrendas vanas. El incienso me es abominación. Nuevo mes y Shabbat, el convocar asambleas, no las puedo sufrir. Incluso son iniquidad sus reuniones solemnes. Sus nuevos meses y sus fiestas designadas tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de llevarlas. Cuando extendieren sus manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Asimismo, cuando multiplicaren la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre sus manos. Hasta este punto ha llegado Yahweh, de que ha rechazado a su pueblo completamente por su idolatría, por su abominación, de que no quiere ni escuchar sus oraciones, porque han contaminado su templo. Pero para que tengamos una idea mejor de esta abominación, vamos a leer lo que dice Yehezkel 8. Y lean el capítulo completo para que tengan una idea exacta de lo que está hablando. Me dijo entonces, hijo del hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes idolatrías que la casa de Yasharel hace aquí, para alejarme de mi santuario. Mas vuélvete aún y verás idolatrías mayores. Esto es Yahuwah Elohim, que está hablándole al profeta Ezequiel, y le está diciendo que las idolatrías son tan grandes y que el pueblo lo está haciendo para alejar al mismo Yahuwah de su santuario. Es en el templo que lo están haciendo. Entré pues y miré, y he aquí imágenes de todo tipo de reptil y animales de abominación, y todos los ídolos de la casa de Yasharel, que estaban pintados en la pared alrededor. Esto es en el templo. Lean el capítulo. Como los hijos de Yasharel, su pueblo, en forma
según ellos, ocultas, porque no entiendo, nada se le oculta a Yahweh Elohim, tenían todas estas imágenes pintadas en las paredes. Y lo más doloroso y lo más deprimente está en el versículo 11. Y delante de ellos estaban 70 hombres de los ancianos de la casa de Yasharel. Y ya Asaniahu, hijo de Shefán, estaba en medio de ellos, cada uno con su incenciario en su mano, y se elevó una espesa nube de incienso. De estos 70 hombres que estaban en esa habitación, en el templo, elevaron sus inciensos. Se levanta una nube espesa. Si ustedes se dan cuenta y leen, van a entender cómo su pueblo había decidido o se ponía a adorar a dioses paganos en el mismo templo de Yahuwah. Se ponían a adorar al dios del sol en el templo de Yahuwah, sacando al propio Yahuwah de su templo. Esa es la abominación que era dicho, quemando incienso a dioses paganos. Esta ha sido una práctica del pueblo de él constantemente cuando están en pecado, en idolatría, alejándose de él. Siempre habla del quemar incienso. Todas estas cosas han sido en el Antiguo Testamento. Recuérdense que venimos desde el principio. La idea del incienso agradable que a Yahuwah, en todo lo que hemos leído, le encanta el olor y todo tiene que ver con este olor agradable, con este humo para él respirar este aroma, recibirlo. El pueblo, cuando está bien con él, ofrece incienso agradable aroma, pero cuando se prostituye, o sea, se va a servir a otros dioses, adultera, ofrecen sus inciensos a dioses paganos. Muchos dirán, no, porque todo eso es en el Antiguo Testamento. Así es, por eso estamos estudiando y entendiendo para ver qué debemos hacer. Entramos al Nuevo Testamento. ¿Cuál es la primera referencia que encontramos en el Nuevo Testamento? Que Yahusha recibe incienso. Si ustedes se recuerdan, en su nacimiento, vamos a leer en Mateo 2, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Qué le ofrecieron a Yahushua HaMashiach? Le ofrecieron ofrenda de oro. Le ofrecieron incienso. Sí, por supuesto, incienso. Olor agradable. Y por si no entendemos, mirra, que Yahushua HaMashiach la recibió como tal al momento de su nacimiento. Esta es la parte donde el Nuevo Testamento nos comparte sobre esta práctica. Recuérdense que esto era una práctica de común conocimiento en el pueblo que se realizaba en forma normal. Por lo tanto, si todos lo hacen, si todos lo entienden, no hay muchas cosas que decir. Entendían los escritores de la Biblia, pero no pensaron que llegaríamos al día de hoy en cuanto a nosotros. No tenemos ni idea de cómo eran las cosas. Nosotros, como Yahusha oró, recibimos por fe lo que hemos escuchado, lo que hemos leído, lo que hemos aprendido. Entonces, vamos a seguir. Incienso o especias para embalsamar los muertos. En estos versículos nos encontramos a referencias en el Nuevo Testamento de que era una práctica común usar las especias, las aromas, para embalsamar
para ungir al que moría. Juan 19:39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Yahusha de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Yahusha y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Entonces, ¿qué hicieron con el cuerpo de Yahusha? Tenía un compuesto aromático, o sea, tenía un perfume, un aceite de mirra y aloes, y como era costumbre de ellos, lo embalsamaron. Marcos 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Ellas habían comprado especias aromáticas para seguir la costumbre de los judíos y ungir a su rabón, pero no sabían que ya había sido ungido. Y recuerden que es pasado el día de reposo, o sea, el primer día de la semana. Y el primer día de la semana es el domingo, por si la mosca. Lucas 23:56. Y vueltas, prepararon especies aromáticas e ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Lucas 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Recuérdense que cuando ellas llegaron al sepulcro, que era en la madrugada, el primer día de la semana, ya Yahushua HaMashiach se había levantado de los muertos. Entonces, vemos que es una práctica común usar el incienso o las especias aromáticas en la costumbre judía y a judí para ungir a los muertos. Y el Nuevo Testamento te lo está diciendo. Entonces, vamos a ver si verdaderamente el incienso era una costumbre del pueblo. Ya no el incienso o las especias para embalsamar, sino ya con los vivos. Vamos a ver en el libro de Lucas, su capítulo 1. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel de Yahuwah puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Ok, vamos a ver. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Estaban orando. ¿Cuándo? A la hora del incienso. ¿A la hora de qué? A la hora del incienso. De modo tal que el incienso era una costumbre normal en el templo. Entonces ahí es cuando se le aparece el ángel a la mano derecha del altar del incienso y le da la profecía. Pero ¿qué es lo que estaban haciendo? Orando. Está diciendo que la oración sustituyó al incienso. Eso no es Nuevo Testamento. No en ningún momento. Está diciendo que están orando a la hora del incienso. Entiéndase que todos sabían que era la hora en que se quemaba el incienso. Y a la hora de quemar el incienso, estaban orando. ¿Y dónde estaban? En el altar del incienso. Y si estaban en el altar del incienso, y si estaban en la hora del incienso, no estaban quemando incienso. Piensan ustedes. Vamos a ver lo que dice el libro de Apocalipsis. Oraciones de los santos como inciensos. En el libro de Apocalipsis tenemos unas escrituras increíbles que hacen referencia a lo que leímos en el libro de Tejenim 141. Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ok. ¿Qué eran las copas de oro llenas de incienso? ¿Qué eran las oraciones de los santos? ¿Te está diciendo que el incienso fue sustituido por las oraciones? No.
Lo que te está diciendo es que los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos, si te das cuenta, esto es al final de los tiempos, cuando comienzan los juicios sobre la tierra y se mandan los ángeles a recoger los de su pueblo, que tienen copas de oro llenas del incienso, que son las oraciones de los que sirven a Yahuwah Elohim, que son las oraciones de los que sirven a Yahusha. Como te dijo el salmista, que sus oraciones sean recibidas como incienso. De modo que las oraciones son recibidas como olor grato a Yahweh. Otro ángel vino entonces y se separó ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Elohim el humo del incienso con las oraciones de los santos. Recuérdense que esto es en el trono de los cielos, en el trono de Elohim, que hay un altar del incienso. Y esos son los ángeles al final del tiempo. Se le dieron mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. De la mano del ángel, el humo del incienso con las oraciones de los santos. Esto es en el trono de Yahweh. En algún momento te está diciendo que las oraciones han sustituido los inciensos. No, es que nuestras oraciones son recibidas como olor grato a Yahweh. Y Él les encantan nuestras oraciones. Pero no ha dicho que sustituimos el olor grato natural de los inciensos por las oraciones. No. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando a la hora del incienso. Mientras se quemaba el incienso, estaban en el altar del incienso orando. Estaban haciendo ambas cosas. Y eso te lo está diciendo en el Nuevo Testamento. Hemos visto a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento las prácticas comunes de ofrecer incienso, de tener el altar del incienso en el templo, de tener una hora acostumbrada de ofrecer el incienso. También hemos visto como las oraciones de su pueblo a la presencia de Yahweh Elohim se convierten en incienso, olor grato. Y hemos aprendido que se hacen una sin dejar de hacer la otra. Porque a la hora del incienso, mientras queman el incienso, se practica oración. O sea, oramos a Yahweh Elohim, porque encomendamos todo lo que hacemos. Es lo que hemos visto en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Vamos ahora a ver cómo funcionaban en las fiestas bíblicas. Sí, se quemaban incienso. ¿Cuáles eran las ofrendas que se daban en las fiestas bíblicas? Bemidbar 28. Manda a los hijos de Yasharel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas, en olor a mí agradable, guardarán, ofreciéndomelo a su tiempo. Es Yahuwah que lo está diciendo. Que su pan con sus ofrendas encendidas en olor agradable, o sea, ofrendas quemadas. ¿Cuáles son las ofrendas que se hacen en el Shabbat? Recuérdense que en el Shabbat no se enciende fuego, no se cocina, no se trabaja. Pero hemos leído en varias ocasiones que las únicas cosas que se hacen son las cosas de Yahuwah. Ofrecer su sacrificio, ofrecer sus ofrendas. Como ya no ofrecemos sacrificio de carne, sacrificio de sangre, porque Yahushua HaMashiach fue el sacrificio perfecto, y si no lo sabes, léete el libro de Hebreos, su capítulo 10, su capítulo 11, y te vas a dar cuenta la eficacia de su sacrificio en el madero. ¿Qué hacemos en el Shabbat? Bemidbar 28.
más al día del Shabbat, dos corderos de un año sin efecto, que ya no lo hacemos porque ya Yahusha fue nuestro cordero, y dos décimas de flor de harina amasada con aceite. Por presente, o sea, por presente es por ofrenda de carne con su ofrenda de bebida. Entonces, ¿qué tenemos? Dos décimas de flor de harina amasada con aceite, que lo ofrecemos como ofrenda de carne, adjunto de la ofrenda de bebida. En los Shabbat es el holocausto, o sea, es la ofrenda quemada del Shabbat en cada Shabbat. O sea, que cada Shabbat, cada sábado, se ofrendaba, se ofrecía el sacrificio de los corderos, pero también se ofrecía la ofrenda de la flor de harina amasada con aceite y la ofrenda de bebida, que eran la ofrenda quemada de cada Shabbat, además de la ofrenda quemada continua. O sea, la ofrenda quemada continua era la que se ofrecía cada día y su ofrenda de bebida. O sea, vamos a ofrecer las ofrendas especiales de los Shabbat, además de las ofrendas que se ofrecía cada día. Y eso se hacía en los Shabbat. Dos décimas de flor de harina amasada con aceite, ofrenda de bebida, que era lo que se hacía. Entonces, vamos a ver algo, a ver si entendemos qué significa la palabra que se usa para holocausto o ofrenda quemada. El término hebreo es olá, que significa, bueno, usualmente un holocausto, o sea, una ofrenda quemada, que es como subir humo. ¿Por qué como subir humo? Porque cuando se quema la ofrenda, ¿qué es lo que sube? Ese humo agradable a Yahuwah Elohim. Esto es la ofrenda quemada, ese humo, un aroma agradable a Yahuwah Elohim. Ascenso, por supuesto, porque es que el humo sube, ascenso es subir a la presencia de Yahuwah. Ofrenda quemada o sacrificio, que es la palabra que se usa para holocausto. Entonces, ¿cuál es la palabra que se usa para libación? Que es el término que usan normalmente, pero que en realidad significa ofrenda de bebida. Entonces, la palabra hebrea es nesek. Nesek significa literalmente derramar. Viene del verbo nasak, que es derramar. Te está diciendo que las ofrendas de bebidas se derraman. No la dejamos en un envase. No, la derramamos en el altar para Yahuwah Elohim. Es lo que te está diciendo. El significado real de la ofrenda quemada, que es el subir ese humo a él, que él huele ese olor agradable, ese humo agradable, cuando se quema la ofrenda del Shabbat, y también huele ese olor que destila la bebida cuando la derramamos. Estas son las ofrendas que se hacen en el Shabbat. Que hemos hablado de las fiestas bíblicas y de los días feriados. Recuérdense que tenemos 70 días feriados al año. Ofrenda el primero de cada mes. A veces hemos tomado por ligero lo que se llama la ofrenda o la celebración del primer día de cada mes. Pero el primer día de cada mes es súper importante. Tenemos ordenanza bíblica de que debemos observarlo. Y aquí nos presentan las ofrendas que presentamos cada primer día de cada mes. Son 12 meses. Recuérdense que hay un mes, que es el mes séptimo, que es el mismo día cae la fiesta de la trompeta, Bamidbar 28. En los tiempos principios de sus meses, ofrecerá en holocausto, o sea, ofrecerá en ofrenda quemada a Yahuwah dos becerros jóvenes y un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. Esto es
en el principio de sus meses, pero vamos a ver más claro en un momento. Y 3 décimas de flor de harina amasada con aceite por presente, o sea, por ofrenda de carne, con cada becerro. Y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite por presente, entendemos, ofrenda de carne, con cada carnero. Y 1 décima de flor de harina amasada con aceite en ofrenda de carne, con cada cordero. Sacrificio quemado de olor dulce, ofrenda encendida, hubo ofrenda hecha por fuego a Yahuwah, y sus ofrendas de vinos, medio hin con cada becerro, y el tercio de un hin con cada carnero, y la cuarta de un hin con cada cordero. O sea, este es la ofrenda quemada de cada mes por todos los meses del año. Está diciendo cada mes por todos los meses del año. No es cada mes por un mes y un mes, no. O sea, al principio de cada mes se presenta el mes a Yahuwah Elohim, se ora a Yahuwah Elohim y se ofrece la ofrenda a Yahuwah Elohim. En este caso, la ofrenda de harina amasada con aceite, la ofrenda de bebida, la ofrenda hecha por fuego. Esto es en cada mes del año. Entonces tenemos ofrenda quemada hecha por fuego, tenemos la ofrenda de la harina amasada con aceite que es quemada, que es echada al fuego para quemarse, tenemos la ofrenda de vino. ¿Y qué se hace? Se ofrece cada principio de cada mes. Son 12 meses del año. Por lo tanto, primero vimos lo de Shabbat. ¿Cuántos Shabbat son al año? 52 Shabbat. Más los 12 meses serían 64 días feriados. Es para que más o menos recordemos. Pero recuérdense que la fiesta de Yom Teruah, o sea, de las trompetas, cae el mismo día. Él cae el primero de ese mismo mes, la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Por lo tanto, vendrían siendo 11 fiestas o 11 meses. Se celebra una fiesta y también el principio del mes. Ok, vamos a ver si entendemos. Tenemos los 52 Shabbat. Además de los 52 Shabbat, tenemos los 12 meses del año, que serían 64. Además de esto, tenemos las 7 fiestas bíblicas, que serían 71, pero no son 71, son 70, porque recuérdense que tomamos el primero del mes séptimo y se celebra la fiesta de la trompeta. Por lo tanto, es -1, que serían 70. Eso nos da los 70 días feriados el año. Y recuérdense que estamos hablando del incienso, pero es para que entendamos las ofrendas que tenemos que dar en las fiestas bíblicas, en los Shabbat, a lo primero de cada mes. ¿Y de qué habla? Ofrenda quemada. Ese olor dulce, ese olor agradable a Yahuwah Elohim, es ofrenda de incienso que ofrecemos a principio de cada mes. La primera fiesta bíblica es el Pesaj y el Matzah, que vean el video de la fiesta de la Pascua, del Pesaj y el Matzah, que le da todas las informaciones. Aquí vamos a ver las ofrendas que se presentan para ver si ofrecemos incienso en esas fiestas. Recuérdense que en esta fiesta Abraham ofreció incienso. No lo olviden. Jacob ofreció incienso. Bemidbar 28. Más en el mes primero,
A los 14 del mes era la Pesaj de Yahuwah. A los 15 días de este mes es la fiesta. Por 7 días se comerá matzah, o sea, panes en levadura, y su presente de harina amasada con aceite. 3 décimas con cada becerro, y 2 décimas con cada cornero ofrecerán. Conforme a esto ofrecerán cada uno de los 7 días vianda, entiéndase carne, y ofrenda encendida en olor dulce a Yahuwah. Y se deberá ofrecer además del holocausto continuo, o sea, además de la ofrenda quemada continua, con su ofrenda de bebida. Recuérdense que en el PESA no usamos la levadura, tenemos la ordenanza por ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Ofrecemos en el PESA, en los 7 días, cada día, el PESA, en masa, la harina amasada con aceite. La ofrecemos como ofrenda quemada cada uno de los días, como ofrenda dulce a Yahuwah. Ofrecemos la ofrenda quemada a Yahuwah con su ofrenda de bebida. Waikra 23. Habla a los hijos de Yasharel y diles, en cuanto a las fiestas de Yahuwah, las cuales proclamarán santas convocaciones, estas serán mis fiestas. En el mes primero, los 14 del mes, entre las dos tardes, pesajes de Yahuwah. A los 15 días de este mes es la fiesta de los Matzah, a Yahuwah. 7 días comerán masa y ofrecerán a Yahuwah 7 días ofrenda encendida, o sea, ofrendas hechas por fuego. El séptimo día será santa convocación. Ninguna obra servirá. Entonces, ¿qué ofrecemos en la fiesta? Las ofrendas normales. Ofrecemos la ofrenda de la harina amasada con aceite sin levadura, porque en el pesa y el masa no se usa levadura. Ofrecemos nuestra ofrenda hecha por fuego a Yahuwah. Ofrecemos nuestro incienso a Yahuwah. Ofrecemos nuestra ofrenda de bebida a Yahuwah. Recuérdense que después de eso viene la ofrenda del día de las primicias. El día de la primicia es al principio de la cosecha, que es la primicia. Waikra 23. Hablan los hijos de Yashar y diles, cuando haya entrado en la tierra que yo les doy y se ganen su mies, traerán al Cohen un omer por primicia de los primeros frutos de su siega, el cual mecerá el omer delante de Yahuwah, para que sean aceptos. El día siguiente del Shabbat lo mecerán el Cohen. ¿Cuándo? El domingo, o sea, el día siguiente del Shabbat es el domingo, el primer día de la semana. Y su ofrenda de carne será 2 décimas de flor de harina, masada con aceite, ofrenda encendida a Yahuwah, en olor dulce. Y su ofrenda de vino, la cuarta parte de un vino. Entiéndase que la ofrenda de la primicia es un día de ofrenda, no es una fiesta. Sin embargo, en ese día de la ofrenda, ofrecemos, es día de ofrenda. Entonces, en las ofrendas, además de los primeros frutos, ¿qué hacemos? Las 2 décimas de flor de harina amasada con aceite. Ofrecemos ofrenda encendida a Yahuwah. ¿Qué es ofrenda encendida? Ofrenda hecha por fuego. ¿Ok? Y ofrenda de bebida, ofrenda de vino. Y no comerán pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayan ofrecido la ofrenda de su Elohim. Estatuto perpetuo es por las generaciones en todas sus habitaciones. O sea, en el día de la ofrenda de la primicia, no comemos nada antes de ofrecer la ofrenda. Primero hacemos la ofrenda y después de ofrecerla, entonces podemos comer. Y han de contar desde el día siguiente al Shabbat, desde el día en que ofreciste el omer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Entonces, es lo que nos dice. Recuérdense que esta ofrenda equivale al primer omer, que por eso te dice, han de contar desde el siguiente día del Shabbat. ¿El siguiente día del Shabbat cuál es? El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Desde el día en que ofreciste el omer, es el primer omer
Recuérdense que cuando terminamos la fiesta de Pesa Matzah, el último Shabbat, contamos el próximo día y comenzamos a contar desde ese día, desde ese primer día, 7 Omer, 7 semanas. Entonces, esto quiere decir que que una semana, a partir de ese domingo, de ese primer día de la semana, es cuando se convierte en el primer Omer. Ese primer Omer es la ofrenda de la primicia. Una semana después de culminar la fiesta de Matzah, la fiesta de Pesa, es el primer fruto. Por eso es que te habla del Omer, para que recuerdes que hay que contar 7 semanas. Ofrendas en Shabúa. ¿Para llegar a dónde? A esta fiesta, a la fiesta de Shabúa. Bamidbar 28. Además, el día de las primicias, cuando ofrecieran una nueva ofrenda de carne a Yahuwah en su Shabúa, tendrán santa convocación, ninguna obra servirá. Recuérdense que la ofrenda de las primicias, de los primeros frutos, se hace antes de la cosecha, no es celebrando la fiesta. Sin embargo, en Shabúa es una fiesta dual, doble. Se celebra entonces la fiesta de la primicia, la fiesta de la cosecha, que lo hemos hablado, la fiesta de Pentecostés. Por eso se celebran dos fiestas en una. Y la ofrenda de carne de ellos, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro, 2 décimas con cada cornero. Los ofrecerán, además del holocausto continuo, o sea, además de la ofrenda quemada continua, con sus ofrendas de carne y sus ofrendas de bebida. Sin defecto los tomarán. Waikra 23. Hasta el siguiente día, o Shabbat séptimo, contarán 50 días. Entonces ofrecerán nueva ofrenda de carne a Yahuwah. Te está hablando los 50 días, el Omer, para llegar a esta fiesta que ya hemos hablado. Y ahí ofrecemos nuevas ofrendas. De sus habitaciones traerán 2 panes para ofrenda mecida. Entonces, ¿qué hacemos? Traemos 2 panes preparados en la fiesta de Shabuah. Recuérdense, en la fiesta de Pentecostés, que son el símbolo de las 2 décimas de flor de harina cocidos con levadura. Estos se cuecen con levadura y vienen por primicias a Yahuwah. Y ofrecerán con el pan 7 corderos de un año sin defecto y un becerro y 2 carneros. Serán holocaustos, o sea, serán ofrenda quemada a Yahuwah con su ofrenda de carne y su ofrenda de bebidas. Ofrenda encendida, o sea, ofrenda hecha por fuego, de dulce olor a Yahuwah. Es lo que se hace en Shabuah. Ofrecemos incienso en Yahuwah. Es una ofrenda encendida, de dulce olor a Yahuwah. Ofrecemos los 2 panes, la fiesta de Shabuah, como primicia. Ofrecemos una ofrenda de bebida. Ofrecemos la ofrenda quemada en la fiesta de Shabuah. La fiesta de Yom Teruah. Recuérdense que la fiesta de Yom Teruah se celebra en el séptimo mes, el primer día del séptimo mes. Entonces, ¿qué ofrecemos? Y el séptimo mes, al primero del mes, tendrán santa convocación. Ninguna obra servirá. Les será, les será día de sonar las teruas, o sea, las trompetas. Además de la ofrenda quemada del mes, y su ofrenda de carne, y la ofrenda quemada continua, y su ofrenda de carne, y sus bebidas, y sus ofrendas de bebidas, conforme a su ley, por ofrenda encendida, sacrificio hecho por fuego, a Yahuwah en olor dulce. Esto es en la fiesta de las trompetas. Vaikra 23. Habla a los hijos de Yasharel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes tendrán Shabbat, una conmemoración al son de teruach, o sea, al son de trompetas, y una santa convocación. Ninguna obra servirá y ofrecerán ofrenda encendida hecha por fuego a Yahuwah. ¿Qué ofrecemos en la fiesta de las trompetas? Ofrenda quemada, ofrenda encendida. ¿Qué es una ofrenda quemada? Una ofrenda encendida de olor agradable a Yahuwah, ¿verdad? Además de la ofrenda quemada del mes,
porque recuérdense que son dos. Estamos ofreciendo el primer día del mes o la ofrenda del primer día del mes y la ofrenda de la fiesta de Teruah. Por eso ofrecemos, además de la ofrenda del mes, ofrecemos la ofrenda del día de las trompetas, sus ofrendas de bebidas, sus ofrendas de incienso, olor grato, ofrenda quemada. En esta fiesta, si se dan cuenta, no nos habla del pan. Ofrecemos incienso en la ofrenda de Yom Teruah, de las trompetas. Por supuesto, es una ofrenda quemada. Ofrecemos ofrenda de bebida. Es una ofrenda encendida a Yahuwah Elohim, hecha por fuego. Yom Kippur. Recuerden que Yom Kippur es, es un día de ayuno. Sin embargo, en este día también ofrecemos ofrendas a Yahuwah Elohim, porque Yom Kippur es el día del año que Yahuwah Elohim nos llama a ayunar para él. Bamidbar 29. Y en el 10 de este mes séptimo tendrán santa convocación y afligirán sus almas. Ninguna obra harán. Recuérdense que es en el 10 del mes séptimo. En el primer día del mes séptimo celebramos la trompeta. Entonces, el día 10 del mes séptimo celebramos Yom Kippur, un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado y de la ofrenda quemada continua y de sus ofrendas de carne y de sus ofrendas de bebidas. Entiéndase que el día de Yom Kippur o el día de la expiación, ¿qué hacemos? Afligimos nuestra alma, ayunamos, pero ofrecemos, ya no ofrecemos el macho cabrío por expiación, por perdón de nuestro pecado, porque Yahusha ya fue ofrecido una vez y por todas por el perdón de nuestro pecado. Pero además de esas ofrendas por el perdón del pecado, ¿qué hacemos? Ofrenda quemada a Yahuwah y ofrendas de bebidas a Yahuwah, que en ese día le ofrecemos a Yahuwah Elohim su ofrenda quemada, su ofrenda de incienso y su ofrenda de bebidas. Waikra 23. Pero los días de este mes séptimo será el Yom Kippur. Tendrán santa convocación y afligirán sus almas y ofrecerán ofrenda encendida a Yahuwah, ofrenda encendida, ¿verdad? Ninguna obra hará en este mismo día, porque es Yom Kippur para reconciliarse delante de Yahuwah su Elohim. Entonces, ¿qué hacemos? Nos reconciliamos delante de Elohim y ofrecemos ofrenda encendida, ofrenda quemada, ofrenda de bebida. Es lo que hacemos en Yom Kippur. Llegamos entonces a la última fiesta del año, que es Sukkot. La fiesta de Sukkot, Bamidbar 29. También a los 15 del mes séptimo tendrán santa convocación. Ninguna obra se olvidará y celebrarán una fiesta y Yahuwah por 7 días. Recuérdense, en el mes séptimo, el primero del mes séptimo, tenemos la fiesta de la trompeta. El 10º del mes séptimo, tenemos la fiesta de Yom Kippur. Y el 15 del mes séptimo, tenemos la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué ofrecemos? Y un macho cabrío por expiación, ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada continua, su ofrenda de carne y su ofrenda de bebida. Estas cosas ofrecerán a Yahuwah en sus establecidas fiestas, además de sus votos, de sus ofrendas libres, para sus ofrendas quemadas, para sus ofrendas de carnes y para sus ofrendas de bebidas y para sus paces. Entiéndase que además de las ofrendas que hacemos en la fiesta de Sukkot, recuérdense que Abraham, que fue el primero en celebrar esta fiesta, los 7 días, mañana y tarde, ofreció olor agradable a Yahuwah Elohim
incienso a Yahuwah Elohim. Lo leímos al principio. Pero además de esto, nosotros tenemos votos que nosotros hacemos personal a Yahuwah Elohim, que nosotros damos ofrenda por esos votos personales que hacemos. Ofrenda libre, o sea, ofrenda que nosotros decidamos dar a Yahuwah Elohim, que nosotros decidamos presentar a Yahuwah Elohim. Además de lo mandado, tenemos la opción de si nosotros queremos añadir una ofrenda a Yahuwah Elohim, una ofrenda quemada, una ofrenda encendida, una ofrenda de bebida a Yahuwah Elohim. Pero también ofrendas para hacer paces con Elohim, ofrenda de paz de nuestro corazón a Yahuwah Elohim, que podemos ofrecer en los 7 días de la fiesta del tabernáculo. Y en realidad son 8 días, porque más adelante, cuando Jacob está celebrando la fiesta del tabernáculo, decide agregar un octavo día como regocijo y Yahuwah lo ve como olor agradable y por eso se convierte en la fiesta del octavo día, cumpliendo así los 70 días de fiesta al año. Entonces, ofrecemos incienso en la fiesta de los tabernáculos. Por supuesto, en este caso, los 8 días, mañana y tarde, que es lo que dice la palabra. Seguimos leyendo. Habla a los hijos de Yasharel y diles, a los 15 días de este mes será la fiesta de los Sukkot a Yahuwah por 7 días. 7 días ofrecerán ofrenda encendida a Yahuwah. El octavo día tendrán santa convocación. Que esto, por ejemplo, en Waikra no nos explica cómo llegó el octavo día, pero en el libro de Jubileos, léanlo bien, les explica cómo llegamos al octavo día, como le decía hace poco. Cuando Jacob es el que implementa el octavo día y Yahuwah lo ama, se maravilla por esto, entonces se extiende la fiesta un día más y ofrecerán ofrenda encendida a Yahuwah. Es una asamblea solemne, ninguna obra servirá. Estas son las fiestas de Yahuwah, a las que convocarán santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendida a Yahuwah. ¿Para qué? Para ofrecer ofrenda encendida, ofrenda quemada, sacrificio, ofrendas de bebidas, cada cosa en su tiempo. Además de los Shabbat de Yahuwah, además de sus regalos y ante todos sus votos, y además de todas sus ofrendas voluntarias que darán a Yahuwah. Te está hablando, además de todas estas ofrendas que te manda, también tú tienes la oportunidad de llevar regalos a Yahuwah, ofrendas por tus votos, ofrendas voluntarias. Pero a los 15 del mes séptimo, cuando vieren ha llegado el incremento de la tierra, harán fiesta a Yahuwah por 7 días. El primer día será Shabbat. Shabbat será también el octavo día. El primer día de la fiesta de los tabernáculos y octavo día se convierte en el Shabbat, aunque caiga en cualquier día de la semana. Son días de reposo o descanso porque son días de fiesta. En los otros días se puede trabajar normal y se celebra en la noche. Y tomarán el primer día cajos con fruto de árbol hermoso, ramos de palmas y ramos de árboles espesos y sauces de los arroyos, y se regocijarán delante de Yahuwah su Elohim por 7 días. Jubileos 16. Mañana y tarde hacía quemar aroma de incienso. ¿Cuándo? Mañana y tarde. Gálbano, estoraque, nardo, mirra, espiga y costo. Los ofrecía machacados puros, justos, en partes iguales. Celebró la fiesta durante 7 días, regocijándose con todo su corazón y toda su alma, él y todos los de su casa, sin que hubiese con él ningún extraño ni incircunciso. Ya hablamos esto. Las fiestas no son para los extraños, no son para los incircuncisos. No, las fiestas son para tu familia, los que están en tus puertas, los que están en tus muros, los que comparte contigo. No es para extraños. Este precepto no tiene límites de días, o sea,
es para siempre, pues quedó establecido perpetuamente para Yasharel que la celebren y permanezcan en chozas, tabernáculos, tiendas, campañas, colocándose guirnaldas en la cabeza y recogiendo palmas y ramas de sauce de río. Eh, Existe la costumbre de que uno se puede hacer coronas de árbol en esos días, cuando vamos recogiendo las palmas para decorar las tiendas. Todo eso lo ha hecho Abraham. Abraham cogió ramos de palmera y frutos de buenos árboles, y cada uno de los días ceñía el altar con ramas, 7 veces por la mañana, alabando y dando gracias a su Elohim en ese regocijo. Entonces, ¿qué hacía Abraham durante esos 7 días? Bueno, él lo que hacía era que agarraba los ramos de las palmeras y de los frutos de los buenos árboles y ceñía, o sea, decoraba el altar con ramos. El altar que le había hecho. Eso es Abraham, ¿no? 7 veces por la mañana y alababa y daba gracias a Yahuwah Elohim. Ya hablamos de las ofrendas voluntarias en las fiestas. De Barín 16. 3 veces cada año aparecerá todo hombre tuyo delante de Yahuwah tu Elohim en el lugar que él escogiere, en la fiesta de los Matzah, en la fiesta de Shabúa, en la fiesta de Sukkah, y no aparecerá con las manos vacías delante de Yahuwah. Te menciono esas 3 fiestas porque son las 3 fiestas principales. Y en ninguna de esas fiestas se va con la mano vacía delante de Yahuwah. Se lleva un presente, una ofrenda a Yahuwah. Pero, ¿cómo es? Cada uno dará como pueda, conforme a la bendición de Yahuwah tu Elohim que te hubiere dado. Es como pueda, no es una competencia, es lo que disponga cada uno en su corazón. Vamos a dejar la enseñanza de hoy hasta esta parte en las ofrendas voluntarias. Ya en la próxima parte de la enseñanza, vamos a tratar la conclusión de si debemos o no ofrecer incienso en esos días. Después de los versículos que hemos compartido, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vamos a llegar a la conclusión para que estemos claros. Y vamos a hablar del tema que tenemos pendiente sobre el humo, sobre el fumar. Vamos a verlo en la próxima clase. Barak Yahuwah. Shabbat Shalom.